10 horas, 20 minutos en todo el país y tenemos una invitada especial hoy en el estudio. Me refiero a Olivia Regis. Olivia es booktuber, hace reseñas de libros en su canal de YouTube desde el 2011 con casi 60.000 reproducciones acumuladas. Repasa los títulos más novedosos para el público juvenil. Participa además de coberturas literarias, entrevistas a reconocidos autores y además análisis literarios. Hoy vamos a conocer dos reseñas que me gustaría que presente ella. Olivia, buen día. Bueno, buen día. ¿Olivia o Oli? Oli. Oli. Buen día, Oli. Bueno, yo traje acá dos libros que son novedades actualmente porque los autores, uno de los autores está por venir en agosto y el otro estuvo acá el domingo, lunes y martes. Y está en un tour por toda Latinoamérica. Conversábamos de eso fuera del micrófono. Hace mucho que no se da esto del sponsoreo de la embajada estadounidense para que vengan los autores. Hace muchísimos años que no se hace, es la primera vez desde hace mucho tiempo. Y esta es la primera experiencia PUC, que es un brazo del sello editorial Urano. Y ellos hacen libros puramente para adolescentes. Y esta es la primera experiencia PUC, que así la llaman. Y trajeron a Adam Silvera a hacer un tour por toda Latinoamérica. Y Argentina fue su primera parada. Más o menos, ¿cuánta gente asistió a la experiencia? Porque me imagino, siendo la primera vez en mucho tiempo, la concurrencia habrá sido interesante, digamos. Sí, aproximadamente hubo 700 personas. Bastante, ahí. Bastante. Así que fueron a la firma de libros, que había tanta gente que la fila la tuvieron que dividir en dos, porque él tenía un evento a las 5. Entonces había la fila, de repente, como ya eran las 5 de la tarde, la tuvieron que cortar y la resumieron después de que él terminara el panel que hizo ahí mismo en el CCK. Estamos hablando de la autora de Recuerda aquella vez. El autor. El autor, perdón, Sí. de Recuerda aquella vez. Sí. Una de las reseñas que, bueno, justamente vas a hacer en un ratito. ¿Hace mucho que estás haciendo reseñas, digamos, más allá de tu canal de YouTube? Empecé a hacerlo regularmente este año y también hacer el tema de las entrevistas y demás, pero igual siempre hice reseñas como para mis amigos, que les contaba que había leído, que me había parecido y demás. ¿Te acuerdas cuál fue la primera? Porque me imagino que tenemos como ese recuerdo de la primera reseña, esa primera recomendación que hiciste o ese primer libro que leíste. ¿Te acordás cuál fue? ¿Primer libro que leí? No, porque mis papás me leían de chica todas las noches desde que era muy chiquita, entonces no me acuerdo exactamente cuál era, pero tengo recuerdos de libros que leí cuando era muy chica, que por ejemplo los libros de Gaturro, los libros de Jerónimo Stilton, el libro de Valeria Varita, que son libros para chicos más o menos de 8 o 9 años, más o menos, y esos libros eran los que yo leía cuando era chica, que son los mismos que se siguen leyendo ahora. Claro. Pasó el tiempo, empezaste a hacer reseñas ya en el YouTube, le agregaste las entrevistas y demás, y hoy estás acá, con dos títulos. ¿Con cuál te gustaría empezar? Con Recuerda aquella vez. Bien, empecemos. Bueno, Recuerda aquella vez es un libro en donde el protagonista tiene unas situaciones bastante feas. O sea, el papá se acaba de suicidar, él tuvo un intento de suicidio y la verdad que él no está muy bien. Y además no ayuda que está empezando a dudar de su sexualidad porque está empezando a enamorar de un amigo de él. Y por otro lado tenemos al Instituto Leteo, que es un instituto que te promete que te borra los recuerdos. Vos elegís el recuerdo que querés borrar, ellos te hacen un examen psicológico y te lo eliminan y después te siguen controlando. Al principio estas historias la verdad que no se cruzan, el Instituto Leteo está por un lado y él está por el otro, pero al principio se desarrolla mucho la vida del protagonista. Claro. Así, todo sobre sus amigos, sus allegados, ver cómo se toman que él sea gay, porque él no lo va diciendo en el libro, y ver cómo cada uno de sus amigos y sus familiares se lo va tomando. Y después, más o menos para la mitad del libro, aparece el Instituto Leteo. Y eso, al principio no entendés por qué está ahí, porque no parece muy relevante a la historia, hasta casi ya al final, donde hay un giro de trama inesperadísimo. Quizás en el medio uno puede ir haciendo las conjeturas, ¿no? Como diciendo cómo se van a entrelazar o... Sí, pero en un momento no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas, porque Claro. el Instituto Leteo está como en segundo plano. Pero después sí, se enlazan y quedó perfecto. Que esa parte no la vamos a contar para... Para no spoilear el para no final, spoilear el libro. porque cada uno puede verlo. Y Adam Silvera estuvo acá el domingo, lunes y martes. El domingo estuvo en el CCK y tuve la oportunidad de entrevistarlo para mi canal. Él fue muy amable de darme la entrevista, y el equipo de PUC Latam por haberme ayudado con esto.
Y él es, la verdad que es divino. Y ahora mismo él hace mucha literatura LGBT, porque Sí. es un autor gay. Y también hay mucha diversidad en sus libros, porque él es de origen puertorriqueño, pero no habla español, habla solo inglés. Él nació, creció en el Bronx, Claro. siempre vivió allá, no sabe una palabra de español. Y eso sí, la mamá, el actual esposo, es de acá de Argentina. Mirá. Entonces él conoció por primera vez a su hermanastra cuando vino acá. Qué historia interesante, ¿eh? Qué historia interesante. Me interesa también pensar un poquito en sus orígenes, ¿no? Allá en el Bronx se habrá chocado con una realidad social bastante dura, conociendo la realidad allá del Bronx. Y el argumento que vos contabas acá de Recuerda aquella vez, me parece que va un poco también con la psicología de los personajes. Gente que hoy quizás se pueda sentir identificada si lo lee. Sí, muchísimo. Porque tiene que ver con el tema de crecer, de conocerse uno mismo, de los cambios que hay en la adolescencia. Y también algo que yo pregunté mucho a fans de Dan Silvera es el tema del Instituto del Leteo, si ellos se borrarían o no los recuerdos. Claro. Y hay opiniones mixtas, hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no. Depende mucho de la persona, porque muchos dicen los recuerdos son los que nos hacen nosotros. Si yo no me acuerdo de las cosas, no soy yo. Y otros que dicen había alguna cosa que me quisiera olvidar. Y está como que eso de, ¿está bien o no hacer esto? Está muy bueno. Es como tentador, ¿viste? Pensar que la posibilidad del instituto, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, no lo haría, pero lo tengo acá por las dudas. Es más o menos así. Por eso justamente venía la pregunta Además, esto es en un futuro no muy lejano, supuestamente. Claro. Que es como que de acá a unos años esto existe, supuestamente. ¿Para qué edad la recomendarías? Yo diría que es para adolescentes, más o menos el Young Adult, que es de entre más o menos 13 y 21 años. Igual esto se puede extender más allá porque hay un montón de chicos de 20 y pico de años que les gusta leer este tipo de libros también. Claro. Gente de incluso casi 30 años que les gusta leer estas cosas. Depende del gusto de cada uno. No es la literatura más compleja que hay porque es para adolescentes, pero tampoco es tan fácil de comprender. O sea, hay que leerlo con atención, claro, siempre. Pero no es algo para alguien chico, no, porque no lo va a entender. Ahora, pasamos al segundo título, a Cinder. Bueno, el segundo libro es Cinder. Cinder me suena mucho a Cinderella. ¿Tendrá algo que ver por ese lado? Tiene mucho que ver con eso. Ah, bien, la pegué. Porque es un retelling de La Cenicienta. Mira. Pero nada más que esto es en un futuro muy lejano, esta vez, después de la Cuarta Guerra Mundial en la República Oriental. O sea, futuro, digamos, distópico. Distópico, ya en el sí, tiempo. Sí. Es un imperio, el Imperio Oriental. Y acá ella es una mecánica que trabaja para su madrastra. Y también la cosa más rara de todo esto es que es una cyborg. Le falta una pierna y una mano. Por un accidente que tuvo cuando era chica. Y después ahí ella, como conocemos la historia de Cenicienta, se encuentra el príncipe. Claro. Y tiene un intercambio con él que le quiere que le repare un androide. Y de ahí las cosas empiezan a irse totalmente. Porque también tenemos a la luna, por eso se llama Las Crónicas Lunares. Porque es una serie. Está Luna y la reina Levana quiere conquistar la Tierra. Y para eso quiere hacer una alianza de matrimonio con el príncipe. Entonces, nada, todos creen que Levana es una manipuladora. Claro. Ella mata gente a sangre fría, es muy mala. Y Cinder quiere advertirla a Kai para decirle, no te cases con ella. Ahí es el príncipe. Ahí es el príncipe, sí. Para que no se case con ella y para que esto no pase, ¿no? Y después, en alguna parte del libro hay algo muy revelador que cambia todo totalmente. Y esto no es libro único. Son 4 libros saga principal, que son Cinder, Scarlet, Cress y Winter. Cinder es el primero de la Cinder saga. es el primero, que sería Cenicienta. El segundo es de Caperucita Roja, el tercero de Rapunzel y el cuarto de Blancanieves. Siempre ubicados allá en ese futuro, sí, ¿no? Todos. Y porque a medida que van siendo los demás libros, se empiezan a entrelazar las historias. Como que en este, Cinder es el protagonista, pero en el segundo empieza a ser más Caperucita Roja. Claro. Un poco más. Y son como historias paralelas que se van juntando. Y después en el siguiente libro se vuelve a acomodar todo y vuelven a aparecer. Y después, además, hay 2 libros extras. Que uno es una recopilación de cuentos, que son sobre los personajes y alguna precuela también. Y después hay otro que es de la historia de Levana, la reina mala. Que es así el trasfondo de por qué está mala, claro, básicamente. Es una historia, me parece, bastante interesante, ¿no? A los que les gusta la ciencia ficción, ubicado allá esas cosas futuristas. Y lo que me gusta de esto es el tinte de los cuentos de hadas.
O sea, Sí. ver otro perfil de esos personajes tan clásicos que uno dice, bueno, son tan clásicos que no los van a poder modificar de ninguna manera. Y acá tenés. No, esto no es nada que ver. Y acá Son tenés. re diferentes. Incluso la protagonista es una cyborg. Y además los lunares pueden manipular lo que vos sentís y lo que vos ves. Con una cosa que se llama el don. Ellos te hacen ver lo que ellos quieren que vos veas. Y se cree que la reina Levana en realidad es muy fea, pero ella se hace ver bella. Claro. Tal como la reina malvada. Como que todas las historias son casi iguales. O sea, a Rapunzel le cortan el pelo. Blancanieves es envenenada. O sea, todo sigue como las cuentas de Disney, nada más que tiene un giro diferente. Siguiendo, digamos, el argumento de la historia de... Sí, Era Crónicas Lunares, ¿no? Crónicas Lunares. Así uno puede encontrar la saga, digamos. Sí, la saga. Son 6 libros hasta el momento. Y la novedad es que la autora va a estar acá el 15, 16 y 17 de agosto. De mano de la editorial BIR. Imagino que hay un montón de preguntas para hacerle a la autora porque con lo que vos me contabas de la historia surgen muchas dudas. Muchas Sí, dudas. muchísimas. Y además, esto no es única saga. Tiene otro libro, Heartless, que está basado en La Reina Roja. Y tiene otro libro más que se llama Renegados, que es una serie nueva. Y además, adicionalmente a las Crónicas Lunares, hay una serie de libros que son libros ilustrados, podría decirse novela gráfica, sobre uno de los personajes que es un androide. Hablando de las novelas gráficas, me quedé pensando en el arte de tapa del libro. Está muy bueno. Si prestamos atención, y aprovecho y le mando un saludo a la gente que sigue la transmisión vía Instagram, @RadioTrendTopic, tenemos el zapato que podemos imaginar como un símbolo de Cenicienta, Sí. nada más que de color rojo en este caso. Y si prestamos atención acá, un pequeño detalle, se pueden ver los engranajes de lo que sería un robot, Sí. haciendo alusión a lo que hablábamos de la protagonista Cyborg. Sí. ¿Verdad? Es muy interesante, colores muy llamativos, muy lindos. La verdad que está muy bueno. Parece ser una historia apasionante. Sí, son las tapas originales. Muchas veces las editoriales las cambian, pero estas son las tapas que vinieron de Estados Unidos, no las cambiaron. Y todas las tapas son representantes de la historia que representan. Me quedé pensando en eso. ¿Hay otras versiones con otras tapas acá en el país? Hubo en un momento, pero se dejaron de imprimir, no llegaron al último libro. Creo que imprimieron los primeros 2 o los primeros 3, pero no prosperó eso, porque se vendieron mucho más estos. Y sí, o sea, lo imaginaba. Es más estético. Es más estético, aparte hace una alusión muy interesante a la obra, es más llamativo a simple vista. Y además BIR es una editorial muy grande, o sea, lo movió mucho este libro. A pesar de que salió hace unos años. Ahora, si tenés la posibilidad de entrevistar a la autora cuando venga, ¿qué le preguntarías sobre la historia? Sobre la historia, O sobre ella, o sobre lo que vos quieras. ¿Qué le me preguntarías? gustaría saber qué la inspiró a hacer este mundo futurista basado en las cuentas de hadas, porque me parece una idea como medio disparatada, porque no es algo que a mí se me ocurriría muy fácilmente. Te diría, porque los cuentos clásicos, uno, como dijiste, parece inmodificable, pero le dio un giro tan diferente y tan inesperado a toda la historia, y además tuvo una manera increíble de enlazarlas, todas las historias. Porque a pesar de que son puntos de vista diferentes, vos te das cuenta de que es una misma historia y además está todo en una línea temporal. No es como que hay errores por ahí de que un punto de vista se va de eje. Está todo bien alineado y está perfecto. Insisto con lo de antes, uno no se hubiera imaginado, yo por lo menos, no me hubiera imaginado a estas protagonistas de otra manera que no sea en el formato de los cuentos de hadas que conocemos todos, ¿no? Sí. O sea, me habría costado un montón hasta hoy, Sí. hasta este momento. Y además algunos de estos protagonistas no son de la Tierra, algunos son lunares. También son de la Luna, que ya tienen otras cosas apartes. Tienen esto de la bioelectricidad, a menos a que sean vacíos, que es que nacen sin el don. Lo interesante es que mantienen las peculiaridades de cada una que nosotros conocemos, ¿no? Todos esos tintes clásicos, sus momentos clásicos como el zapato, el pelo, y el envenenamiento, la manzana y demás. O sea, es como verosímil y además diferente. No Creo es que igual, es un plus muy bueno. No es exactamente igual, no pasa todo tal cual como pasa en la historia original, pero le da así como un giro especial a todo esto.
Oli, ¿todas estas reseñas que vos hiciste en este momento también las podemos encontrar en tu canal de YouTube? En el caso de Recuerda Aquella Vez, sí, porque ya la subí. Pero de Cinder la grabé, pero todavía está en proceso de edición. Bien, la vamos a tener Pero más o menos en un futuro. próximamente, sí, en un futuro. Porque quiero reseñar toda la saga. Claro. Porque actualmente estoy en la última parte del último libro. Ah, te ¿Ya? falta nada. Sí, porque lo releí, ahora que viene la autora, releí todo. Claro. Mi último libro no lo había leído. El último libro era de Blancanieves. Blancanieves, ahí está. Es el más grande, tiene 800 páginas, más o menos. Sí. Más de 800 páginas. Y pasa que se imagino el final, por lo Es menos. el más grande de todos y es pesadísimo. Sí, me lo imagino. Trasladar, yo que lo traje, el traslado. Se mueve, se puede. Acá me dice la producción que es tu fan. Ah, Sí. Están enganchadísimos con vos. Y también con la historia. Lo que contaste es muy apasionante, tanto en Cinder como en Recuerda Aquella Vez. La gente que siguió la transmisión, que nos sigue en Instagram en www.radiotrentopic.com.ar, ¿a dónde te puede seguir? en Olivia Regis, canal de YouTube, en Oli Regis en Instagram y en Twitter. También pueden entrar a mi página www.oliviaregis.com. Bien, nosotros ya te vamos a ir siguiendo para estar al tanto de las novedades, saber lo que va a pasar así más o menos en el resto de la saga de Cinder, Sí. porque ahora nos quedamos expectantes La a ver intriga. qué va a pasar. Te esperamos de vuelta, Sí. para que nos cuentes otra reseña y desde ya te agradezco muchísimo esta visita. Muchísimas gracias a vos. Por favor, ha sido un verdadero placer.